Hola mis amados, qué gusto poder encontrarnos otra vez más para revisar algunas verdades importantes, determinantes más bien de la palabra de Dios. Hemos estado reflexionando acerca del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en donde estamos pretendiendo extraer al máximo estas riquezas poderosas para que nuestra vida se mantenga, eh, como estoy viendo aquí en el texto, firmes en el Señor y llena de gozo, llena de expectativa, no envueltos en el afán que este mundo genera, sino que seamos capaces de encontrarnos con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, a través de una vida de oración inteligente en términos espirituales. No inteligente en términos eh, intelectuales o cognitivos o de capacidad cerebral o emocional, sino que la inteligencia espiritual que nos permite encontrarnos con la disposición, con las palabras, con las actitudes correctas en cuanto a la oración. Por eso nos hemos detenido en este verso 6 del capítulo 4 de los Filipenses, que dice: recuerdan, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y entonces pusimos freno a este andar en la expresión con toda oración y ruego. Principalmente el concepto de toda oración. Y con esto vimos la vez anterior que la oración tiene algunos requerimientos espirituales de nuestra parte, y para continuar con ello, lo primero que quisiera decirles es y reestablecer en lo que ya hemos dicho, es que la oración no puede ser según una postura típica o tradicional. Dijimos antes que la oración debe ser espontánea, tiene que ver con un presentarnos delante de Dios, eh, en un entendimiento definitivo de quiénes somos delante de Él. No meras criaturas, sino hijos suyos que tienen confianza, que tienen la fe para saber que Dios está presente en primer lugar, que es algo que reforzábamos, y por lo tanto nos llevan la oración, que es la actitud que nosotros tenemos para con Dios, nos lleva a un encuentro con Él, un encuentro de fe más que un encuentro emocional, un encuentro de actitud, de seguridad que nosotros establecemos en nuestro corazón para llevarlo a la plenitud de su presencia. Y dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo, de modo que cuando te involucras con la presencia de Dios en una actitud de fe, tu oración termina siendo un encuentro de gozo poderoso para hablar cosas poderosas. Entonces, es un encuentro que enriquece una relación como hijos con el Padre, una relación profunda en el ámbito de la fe. La fe que determina que Dios está presente y no da lugar a dudas alguna. Por esto es en sometimiento absoluto a lo que Dios dice y no a lo que nosotros estemos sintiendo, porque a veces venimos delante de Dios muy afligidos, turbados por alguna situación o situaciones que nos preocupan, etcétera, etcétera, o en una condición emocional difícil que podamos estar pasando. Es absolutamente natural, se espera que eso suceda en nuestra vida. Sin embargo, cuando yo me presento delante de Dios, tomo mi emocionalidad, la sujeto a la fe, y la fe me dice, en primer lugar, Dios está presente.
Entonces no acepto a mi corazón el argumento de el sentir que uno pueda tener por la conmoción que esté viviendo de que Dios no está presente. Y empiezo a malgastar mi tiempo, mi disposición, mi energía con Dios en ese instante, simplemente reclamándole por qué no estás, Señor, cosas por el estilo. O quiero sentirte, por favor ayúdame. Y empezamos en lamentos en lugar de disponer nuestro corazón delante de Él. Entonces, la oración comienza entonces. La oración siempre debe comenzar en nuestra vida con una predisposición. Con una predisposición, se los repito. Nos disponemos antes de, cuando yo tomo la decisión de venir a orar. Por eso no lo hacemos tradicionalmente, no lo hacemos de acuerdo a un esquema que aprendimos en la costumbre, sino que simplemente vengo a mi Padre y tomo una disposición. Y esta disposición es primero hacia quién, antes que a Dios, es a nuestro Padre. Porque si bien Dios es Dios, pero Dios es nuestro Padre. Y como Él espera que nosotros nos presentemos como sus hijos, no como criaturas que le ruegan a un Dios, sino como hijos que se relacionan con su Padre para disfrutar de su presencia y sujetar todas las cosas que nos consternan o que nos llaman la atención o que nos tienen ocupados, ¿verdad? Someterlas delante de Él para escuchar su voz, para predisponernos a una relación con su presencia. Entonces, no puede haber oración genuina, hermanos míos, si no tenemos la convicción absoluta de que somos hijos de Dios. Convicción viene del concepto de estar convicto. Yo estoy prisionero de esta verdad y no me muevo de allí. Convicción tiene que ver con una seguridad que se determina en lo profundo de nuestro ser y que se hace presente en medio de las circunstancias que yo vivo, no a través de mis emociones, sino a través de lo que sé, por lo que he visto, por cuanto me he sujetado a esa palabra que me dice que Dios está presente. ¿De acuerdo? Entonces, oramos como hijos, por lo tanto, no como meras criaturas. No como esa criatura que le dice desde la tierra hacia el Dios que está en el cielo, por favor escúchame, tómame atención y ten misericordia de mí. Oramos como hijos que se presentan delante del Padre y están en la posición correcta en los lugares celestiales con Cristo para relacionarse con el Padre y recibir entonces lo que Él tiene para nosotros. Entonces no nos presentamos como quienes buscan aceptación u atención de la cual no son dignos. Humanamente no somos dignos, pero espiritualmente sí lo somos por causa de Cristo que pagó por nosotros y nos hizo delante del Padre. Entonces nosotros apelamos a esa realidad, a esa condición espiritual y no a la condición humana que podamos tener. Lo humano en lo espiritual siempre se sujeta y entonces se dispone para hacer presente lo que vivimos espiritualmente. Lo humano se sujeta entonces a lo espiritual, a lo divino. Y lo divino se sobrepasa, se sobrepone en nuestro estado de conciencia ante lo humano. Eso es determinante en nuestro ejercicio de presentarnos delante de Dios. Entonces nos presentamos dignos. Os ruego por las misericordias de Dios, estoy citándole a Romanos capítulo 12, verso 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, cuerpos, en cuanto a carnalidad, al sentimiento, a lo humano propio, lo presenten como sacrificio vivo y es
este sacrificio que hacemos delante de Él lo presentamos santo, agradable ante Él, como un culto, como un servicio racional que tiene argumentos sólidos y concretos. Entonces, nuestra vida entonces gira en este entendido en una relación con el Padre. Y esa relación con el Padre nos vivifica, porque Dios es Dios de vida y no de ambigüedad, no de sensaciones. Existimos, y con esto lo entendemos, y aquí cerramos en esta ocasión, entendemos que existimos para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo, y nos movemos en total confianza de su amor. No oramos para que Dios atienda nuestra voluntad y nuestro deseo. Oramos para que en medio de nuestras apreciaciones, circunstancias, emociones, turbaciones, lo que sea, en medio de eso, nosotros declaramos: Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad, porque esto es lo mejor. Quédate con esto, reflexiona y preséntate hoy ante tu Padre como su hijo que tiene confianza y esperas en Él. Continuamos muy pronto. Un abrazo grande y toda bendición en el Señor.